Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta presentación del Día del Medio Ambiente a cargo de quinto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. Basta mencionar que es uno de los días más importantes ya que celebramos toda la biodiversidad que existe en la Tierra. Así pues, con estas exposiciones también queremos lograr crear conciencia para que todo nuestro entorno natural sea respetado, utilicemos adecuadamente los recursos naturales y ante todo evitemos la contaminación. Así pues, los dejo con la exposición de los alumnos y que tengan un agradable día. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Flores. El día de hoy voy a hablarles un poco del tema de la contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los automóviles, los componentes químicos de las fábricas y el polvo, el polen y las esporas de moho pueden ser partículas suspendidas. El ozono es un gas, es un componente fundamental para la contaminación del aire. Algunos componentes del aire o contaminantes del aire pueden ser tóxicos. Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o de pulmón, los adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. Gracias. Hola, mi nombre es Marlon Pineda y hoy les voy a hablar sobre algunas propuestas para combatir el cambio climático. Como sabrán, la Tierra se encuentra inmersa en un cambio climático que traerá consigo consecuencias catastróficas e irreversibles debido al aumento de la contaminación atmosférica y al incremento de la temperatura. Por este motivo yo les voy a dar algunos consejos para ayudar a la causa de combatir el cambio climático. Apagar las luces. Aunque es algo pequeño, incluso si lo haces durante unos segundos, ahorras más energía de la que se necesita para encender una luz. Por lo tanto, si no estás utilizando la luz de alguna habitación, por favor apágala, ya que de esta forma estarás ayudando. Cambia las bombillas viejas por bombillas LED o ahorrativas. Con el paso del tiempo, las bombillas se han vuelto más amigables con el medio ambiente, debido a que se fabrican para que estén diseñadas para ahorrar energía, por lo cual, si puedes, realiza el cambio, ya que de esta forma también estarías apoyando. Desconectar aparatos electrónicos que no estés utilizando. Esto también es una medida muy buena y que es algo pequeño y que no muchos hacemos, pero realmente ayudas demasiado cuando como televisores u ordenadores los mantienes apagados sin que los estés utilizando realmente, ahorras mucha energía. Reducir los residuos. Para ello será necesario utilizar botellas o tazas reutilizables en lugar de recipientes de un solo uso. Evitar los baños. Esta medida de reducir los minutos en la ducha ahorrará mucha agua todos los días. Reducir el consumo de carne. Aunque no lo creas, reducir el consumo de carne también ayuda, debido a que la producción y distribución de carne tiene un gran impacto perjudicial en las emisiones de gases del efecto invernadero, por lo cual es preferente que te mudes a una dieta vegetariana. Comprar productos locales o de temporada. Esto sencillamente porque es mucho más amigable con el medio ambiente. Lleva tu propia bolsa. No es necesario que utilices bolsas de plástico. Si puedes utilizar la tuya, mucho que mejor. Reciclar productos de papel, plástico, vidrio y aluminio para evitar que los vertederos crezcan. Por último, en la medida de lo posible, elige transporte público o la bicicleta, o de preferencia carro eléctrico, aunque con el carro eléctrico hay cierto debate ya que indirectamente también producen gases de efecto invernadero, pero es mejor que un carro que utilice combustible fósil. Y bueno, eso sería todo por mi parte, espero que les haya servido esta información y que la puedan aplicar. Muchas gracias por su atención. Pues muy buenas, pues mi nombre es Eric David Luco Ortiz y pues el tema que voy a hablar sobre el ambiente es la contaminación sonora. También se le llama contaminación acústica. Este es ese exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente que es en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, se traslada o perdura en el tiempo, como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente. Las mediciones que han efectuado establecen que hay ambientes en áreas urbanas en las que se generan ruidos de 100 decibeles en adelante, dañinos para la salud.
Estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que el oído humano puede soportar sonidos de hasta 65 decibeles y una intensidad mayor de esta será dañina para la audición. El director de cumplimiento legal del MAR, Jorge Lemus de León, informa que en los últimos 5 años ha recibido más de 755 denuncias por ruidos, pero no comenzaron ningún procedimiento sancionatorio porque no existe un estudio al impacto ambiental al respecto. Pues donde más se genera esta contaminación sonora pues es en las ciudades por varios factores. Esto genera un estrés pues, hacia las personas. Este estrés puede ser generado por miles y miles de automóviles que se movilizan en las carreteras, por los ruidos de los motores, cuando se escuchan las ruedas, las alarmas de estos y los claxons que hacen cuando hay cola. También se incluyen las construcciones que se realizan para hacer edificios o arreglar pues las partes de las ciudades. Aparte también de los automóviles y las construcciones de edificios, también hay un montón de ruido en los propios hogares de las personas. Pues si es una familia con numerosos niños, pues a cada rato se oirían gritos de niños, llantos de bebés también, junto a esto, y gritos de emoción de las personas como si viendo su partido favorito o viendo noticias de este. Y también poniendo diferentes canciones que estos quieren a máximo volumen en su hogar, y los martillazos que se escuchen cuando arreglan o construyen cosas en su casa. Mi nombre es Dulce María Figueroa Morales y hoy les hablaré sobre la contaminación en los ríos. La contaminación en los ríos es aquella alteración en la calidad de aguas naturales por elementos, desechos, materiales, sustancias o productos químicos que son vertidas por varias fuentes y por estas no son aptas para la vida humana y la vida animal. Una consecuencia directa de la contaminación de los ríos es la entrada de elementos químicos a la cadena trófica. Y por otro lado, mientras más contaminada esté el agua, más probable es que estos elementos tóxicos se evaporen y produzca lluvia ácida. ¿Cómo afecta la basura en los ríos? La basura puede llegar a trasladarse a todos los ríos y puede llegar a acumularse. Estos residuos dañan el hábitat físico y transportan contaminantes químicos que terminan con la vida acuática e interfieren con el uso humano de los ríos. Los principales contaminantes de los ríos son los humanos, ya que a veces no somos conscientes de lo que hacemos, ya que por desechos, por sustancias químicas, por elementos se puede llegar a contaminar los ríos y podemos llegar a acabar con la vida acuática. ¿Cómo evitar la contaminación de ríos desde nuestro hogar? Utilizar menos químicos cuando realizamos limpieza en nuestro hogar, desechar los desperdicios adecuadamente, ahorrar la mayor agua que sea posible, no dejar los chorros abiertos cuando no lo estamos utilizando. Gracias. La importancia del medio ambiente. El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos el agua, la comida, el combustible y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Él es nuestro hogar, de él depende nuestra existencia humana. Al abusar o al hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos, como por ejemplo el aire y el agua se están contaminando. Los bosques están desapareciendo debido a los incendios y a la explotación excesiva, y los animales se van extinguiendo poco a poco por el exceso de caza y de la pesca. Por lo consiguiente, si el medio ambiente es nuestra casa, ¿por qué lo estamos destruyendo? Él nos brinda todos los recursos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta. Es nuestra casa, cuidemos y conservemos de ella, no solo por nosotros, sino también por el medio ambiente,
Demostrémosle la importancia que se merece para nosotros los humanos. Buenos días, maestros y compañeros. Les hablaré sobre cómo maneras de reducir el plástico. El plástico es un material que nos ha traído problemas a los últimos años, ya que es un producto que se crea excesivamente y se utiliza mayormente solo una vez. Ahora por eso les daré unos consejos de cómo reducir el plástico. Uno de ellos sería no consumir popotes, ya que el popote solo se usa una vez, cada vez que vamos a un restaurante y luego lo tiramos. Otro es llevar nuestras propias bolsas de tela a los supermercados, ya que en algunos supermercados cuando compramos nuestros productos nos dan muchas bolsas de plástico que pronto ya no usaremos. La mayoría de supermercados ahora está haciendo una iniciativa que se llama Sin Bolsas, por favor. Esta iniciativa es muy buena ya que ellos ya no te dan bolsas plásticas, sino que tú tienes que llevar tu bolsa de tela o ellos te dan una por un quetzal. Otra que podemos hacer es no comprar frutas o verduras que vienen en bolsas plásticas, ya que la mayoría de estas traen su propio envoltorio, como pueden ser el banano y la naranja. Podemos sustituir vasos plásticos de cristal o acero. También los ganchos de ropa plásticos podemos cambiarlos por ganchos de madera. Una de las cosas que podemos hacer también, si utilizamos plástico, podemos reutilizarlo de la mejor manera o podemos depositarlo en los contenedores que son de plástico. También podemos concientizar en nuestra colonia, hacer reuniones sobre por qué es el mal uso del plástico y si utilizamos plástico, tirarlo en su lugar, ya que esto serviría de mucho, ya que muchas personas tiran su basura en la calle y eso tapa los tragantes y es lo que provoca inundaciones. Más que todo, este tipo de basuras son plásticas. Entonces, estaría bueno dar una charla a nuestras cuadras o colonias para concientizar del mal uso del plástico. Gracias. Buenos días, mi nombre es Enrique Ávila y este es mi video sobre el Día del Medio Ambiente, en el cual les hablaré un poco sobre la escasez que se está dando en el agua en todo el mundo y en algunas partes cercanas a nosotros. ¿A qué se debe esto? Mayormente porque desperdiciamos mucha agua a la hora de bañarnos, a la hora de cepillarnos los dientes, por lo cual tenemos que concientizar un poco sobre esas medidas y sobre que los casos van aumentando en países que no hay agua. Y eso se puede también deber a que desde el 2020 se registró una disminución del 3% de lluvias. ¿Eso qué significa? Que la sequía está creciendo poco a poco. Como podemos observar en este año en nuestro país vecino México, todas las áreas del lado norte están siendo afectadas por la sequía, en la cual no tienen agua por muchísimos días, por lo mismo sobre la sequía, y no está lloviendo nada, por obvias razones. Entonces la gente está muy preocupada por esto, porque poco a poco se está escaseando el agua, y por lo cual debemos contemplar el uso de esta, usando la menor cantidad posible a la hora de lavar los platos, a la hora de ducharnos o algo así que tengamos que hacer. Tampoco desperdiciarla, porque mucha gente también en el Medio Oriente o en África se está quedando sin este recurso, el cual no se puede volver a utilizar ni se puede inventar, por decirlo así, porque es un recurso único sobre la tierra, el cual nos ha dado Dios para que lo aprovechemos bien y para que nos sirva de mucho y no malgastarlo. Gracias. La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el humano, ya sea sobre peces o mariscos. Tiene además efectos devastadores para los ecosistemas, que van más allá del impacto directo que se ejerce en las especies capturadas, pues una variación notable y repentina del número de ejemplares de una especie puede ejercer una presión intolerable en su medio ecológico. Esto de la sobrepesca no es un fenómeno nuevo, pero fue en el siglo XX cuando empezó a amenazar al planeta en su conjunto. Afecta tanto a los recursos pesqueros como al entorno. El incremento de la presión pesquera por parte de los países ricos
va desplazando a los pescadores locales de sus fuentes tradicionales de captura, lo que redunda tanto en el empobrecimiento de las zonas donde los pescadores locales ya no pescan, como a que la población autóctona pierda una fuente de alimento muchas veces fundamental para su subsistencia. La actitud responsable de los consumidores al elegir los alimentos que compran puede ser también fundamental, pues es en definitiva la presión de los compradores la causa de que peces y mariscos sean puestos a su disposición en los mercados. Y por tanto seleccionar especies adecuadas y ejemplares no inmaduros puede ser la clave para que no se produzca sobrepesca. El 60% de las especies comerciales más importantes del mundo están sobreexplotadas o agotadas, y solo el 25% de los recursos pesqueros actuales se consideran constantes. La sobrepesca, que afecta tanto a grandes mares y océanos como a ríos, pone en peligro la supervivencia de los recursos marinos y por ello la disponibilidad de una importante fuente de alimento para la población mundial. La Unión Europea ha reformado su política pesquera común para proteger el medio marino mediante la pesca sostenible. Buenas tardes. Cuando pensamos en la industria que tiene un efecto negativo en el medio ambiente, viene a nuestras mentes la manufactura de la energía, la del transporte e incluso la alimentaria. Sin embargo, de acuerdo con la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la industria de la moda es el segundo más contaminante del mundo. Los datos de la UNSTAD indican que el rubro del vestido utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de 5 millones de personas, y que también cada año se tiran al mar 500.000 de toneladas de microfibra, lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo. Además, la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, con las consecuencias que ellos tienen en el cambio climático y en el calentamiento global. El modelo dominante en el sector es el de la moda rápida, que ofrece a los consumidores cambios constantes de colección a bajo precio y alientan a comprar y deshacer ropa frecuentemente. Como consecuencia, la producción de prendas de vestir se duplicó en el periodo del 2000 al 2004. Muchos expertos, incluidos los especialistas de la ONU, consideran que esta tendencia es responsable de una amplia gama de efectos negativos en el ámbito social, económico y ambiental, y subrayan la importancia de garantizar que la ropa se fabrique de la manera más sostenible y ética posible. Gracias. Mi nombre es Sever Hernández y el tema que les voy a hablar va a ser la contaminación en el agua, en el mar. Para comenzar, nosotros sabemos dónde se debe poner la basura para reciclar: el gris para desechos generales, naranja para desechos orgánicos, verde para vidrios, azul para papel, rojo para los desechos de los hospitales y amarillo para los plásticos y metales. Pero lo que no sabemos es que los plásticos o los otros desechos que usamos cada día pueden acabar en nuestros mares y océanos, aunque los hayamos depositado correctamente en los contenedores, como por ejemplo que el 79% acabe en el medio ambiente. Han encontrado plásticos a 100.000 metros de profundidad en el mar. ¿Y cómo llegan al mar? Pues debido por las tormentas, el viento, las lluvias, vertederos por el agua que fluyen por los mismos. Además, también encontramos plásticos que proceden de vertederos de basurera deliberados o simplemente porque no se han deshecho correctamente. Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Una vez los objetos de plásticos lleguen al mar, pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior. Pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie. Pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino o incluso pueden quedar atrapados en el hielo del Ártico. Para entender la gravedad de esto, tenemos que saber cuánto duran los plásticos en el mar. Una botella PET puede tardar 1000 años.
el hilo de pescar 600 años, los cubiertos 400 años, los mecheros 100 años, suela de zapatos 10 a 20 años, etc. Por esta situación han creado organizaciones que ayudan al medio ambiente marítima, los cuales son Ecoember, Ecovidrio, Amigo de la Tierra, Apia, Conoma, etc. ¿Acaso sabemos qué es un árbol? Un árbol es una planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. El término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura supera un determinado límite de la madurez. También iniciamos haciéndonos esta pregunta. ¿Acaso conocemos cuánto tiempo tarda en crecer un árbol? Por lo general, los árboles de climas cálidos y próximos al Ecuador suelen crecer más rápido, pueden crecer incluso en varios años, alcanzando la madurez en tan solo 10 o 20 años. En cambio, la latitud norte suele crecer más lentamente. ¿Qué es dióxido de carbono? Dióxido de carbono, gas inodoro e incoloro que se desprende en la respiración, en las combustiones y en algunas fermentaciones. Proceso de conversión de oxígeno en los árboles. Las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y elaboran azúcares y oxígeno durante la fotosíntesis. Sin embargo, durante este proceso se libera una cierta cantidad de CO2 cuando emplean los azúcares para generar la energía necesaria para su propio mantenimiento en un proceso denominado respiración. Otra manera de decirlo sería, por medio de la radiación solar y el agua, los árboles transforman la energía solar en energía química, convirtiendo el dióxido de carbono en azúcares o nutrientes para su crecimiento y liberando el oxígeno a través de sus hojas. Las formas de producción y consumo humano, así como la liberación de desechos a la naturaleza, está contribuyendo a la contaminación y escasez del agua. La contaminación de ríos, la poca conciencia social y la mala utilización de los recursos han generado que la escasez del agua se agudice alrededor del mundo. Desde hace varios años este problema se ha agudizado y cada vez es más evidente. La gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada químicamente. El agua que bebemos algunas veces se contamina con sustancias químicas o bacterias. Tanto fuentes naturales como humanas pueden contaminar el agua potable. Las fuentes naturales pueden encontrarse en rocas o en el suelo o provenir de incendios. Las fuentes humanas incluyen las fábricas, las aguas residuales y la escorrentía de granjas. Las comunidades pobres y las personas de áreas rurales están expuestas a los contaminantes en el agua potable, con más frecuencia que las personas en otras partes del estado. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera y la deshidratación. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 500.000 muertes por diarrea al año. Soy Daniel de Paz de Quinto Huaco y hoy les voy a hablar de la contaminación atmosférica. Este es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como género humano en la supervivencia del planeta. Los altos niveles de contaminación y las malas prácticas de desarrollo que han provocado que actualmente la Tierra haya dejado de ser un lugar acogedor, cálido y sostenible. Por ejemplo, extracciones mineras. Muchos minerales se obtienen gracias a productos químicos y el uso de maquinaria pesada que contaminan el aire de partículas y polvo y gases. Además, la extracción genera un buen número de casos daños irreparables en los entornos. Uno
Uno es el caso de los pesticidas en las actividades agrícolas, insecticidas, pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos que se emplean para el cultivo de alimentos, lo cual causa un grave perjuicio a los suelos y favorece la acumulación de gases en el aire. De ahí que en la actualidad se insta tanto en la necesidad de optar por los cultivos ecológicos, es decir, libres de cualquier químico como la industrialización excesiva, el aumento de fábricas y el consumo masivo son otras causas de contaminación atmosférica. Cuanto mayor sea la demanda de artículos, mayores serán los efectos nocivos para el planeta. La quema de combustibles. Los medios de transporte convencionales queman una gran cantidad de combustibles y lo convierten en gases, algo que también influye en la calidad del aire que respiramos. La deforestación. Al no haber suelos adecuados para la siembra de especies vegetales, y se reduce el número de árboles, y esto a su vez evita que muchos de los gases contaminantes que circulan en el aire puedan ser neutralizados y el aire se limpie. Los árboles cumplen esa función. Nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos ayudar al planeta? Si bien es verdad que la solución para frenar la contaminación de la atmósfera debe contar con el apoyo de las instituciones globales, de gobiernos locales, también es cierto que nosotros como ciudad podemos realizar valiosos aportes a esta causa, como el reciclaje de residuos y productos y materiales. De esta forma evitamos la demanda de artículos y que aumente en las fábricas a su vez y produzcan nuevas unidades y el impacto medioambiental será mejor, como prolongando la vida útil de los objetos. Esta es una de las medidas en sintonía con el anterior que invita a usar la creatividad para crear nuevas cosas con las cosas que usamos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, profesores, gente presente y queridos compañeros. A mí el tema que me tocó en el tema del medio ambiente fue los residuos. Déjenme decirles que los residuos vienen siendo esa basura que nosotros desechamos. Por ejemplo, la lata de Coca-Cola, un Tortrix, algo que nosotros compremos. Hay gente de que gracias a los residuos que ellos tienen, algunos no tiran la basura en su lugar. Es por eso de que gracias a nosotros, me incluyo porque tal vez más de alguna vez tiré una bolsa o una lata de Coca-Cola en la calle solo por no haber encontrado lugar donde tirarla. Pues gracias a eso el mundo está como está. Por ejemplo, leí que hay animales marinos que gracias a los restos de donde están las Coca-Colas, de esos como cuentos de... No me sé la palabra decirle, pero es donde vienen las Coca-Colas de 6, ¿verdad? Que gracias a eso hay animales marinos que se están muriendo porque se están quedando atrapados con esa basura. Hoy en día hay muchos mares aquí en Guatemala, de que playas que están muy, muy sucias, ¿verdad? Por la basura que hemos dejado ahí. Yo recomiendo, ¿verdad? Que cuando tú mires que hay basura en el piso o tal vez tú tienes una basura y dices no hay lugar donde tirarla, es preferible, yo te aconsejo de que tú agarres tu bolsa, lo que tengas para tirar, te lo guardes y cuando llegues a un lugar donde haya una basura, un restaurante o tu casa, te aconsejo tirarlo, porque así estarías salvando al planeta, ¿verdad? Hay también las 3 R's, ¿verdad? Que vienen siendo reducir, reutilizar y reciclar. Hay cierto tipo de basuras que uno puede volverlas a usar, ¿verdad? Como las botellas de plásticos de agua pura. Si tienes sed, ahí no la tires, ¿verdad? Puedes utilizarla para llenarla de un chorro. Tal vez llegues a tu casa y tengas sed y puedas llenarla de nuevo, ¿verdad? Si tú ves basura en la calle que no sea tuya, sería bueno que, o sea, no digas, no es basura mía, la voy a dejar ahí, ¿verdad? Agárrala, aunque no sea tu basura, y así tírala en un bote de basura, ¿verdad? Porque la gente que la tiró no está consciente del problema que le está haciendo al mundo. Si empezamos a cambiar, ¿verdad? A tirar basura en un lugar, entonces vamos a ayudar al mundo para que, por ejemplo, los mares, las playas ya no estén tan sucias. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Eric Vidal Morales Solís, de quinto bachillerato en computación, y yo les voy a hablar acerca del cuidado y
mantenimiento sobre la naturaleza en sí, como los animales o las flores. Hay muchas ventajas y desventajas al tener plantas y animales en nuestro hogar. Una de sus ventajas es que disminuyen el sentimiento de soledad que algunas personas tienen. Incrementan la autoestima de la persona misma. También las plantas colaboran en la decoración de la vivienda y refuerzan el proceso de aprendizaje para los menores de edad. Una de sus pocas desventajas es causantes que pueden alergias o bacterias en sí. También los malos olores de ciertos animales o ciertas plantas, y también tener desperfectos en nuestras casas. Como recomendaciones ante esto, cualquier ser vivo necesita unas condiciones de temperatura y humedad. La relación de temperatura y humedad ideal se denomina confort higotérmico. Cada persona, animal o planta tiene el suyo propio. Es importante también adecuarse a los niveles deseados, teniendo en cuenta que el paso del tiempo hace que se modifiquen las cantidades de temperatura y humedad, por tanto, habrá que corregirlo sistemáticamente. Las mascotas o plantas que sean adquiridas deberán ser aptas para la vida doméstica, además de que hay que tener en cuenta que el espacio de la vivienda para ver si se adapta a las necesidades de la mascota o de la planta en sí. Lamentablemente se desconoce o se hace caso omiso al valor de las especies silvestres para mantener la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas terrestres, acuáticos, aéreos, etc. También mitigar los efectos del cambio climático y, en definitiva, contribuir a una mejor vida al ser humano. La acción del hombre en este caso es que no ha podido poner límites a la forma de expoliar los recursos naturales, con lo cual se ha convertido en el principal causante de los problemas ecológicos y ambientales que enfrentan los países del mundo y sus habitantes. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Capuercia y les voy a hablar acerca de la sobrepoblación. Primero que nada, ¿qué es? La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la alta densidad de la población provoca consecuencias negativas en el entorno. Esto se ha visto reflejado últimamente, ya que de 1.000 millones de habitantes a principios del siglo XVIII se pasó a casi 7.400 millones de habitantes en el 2016. Y si la tendencia sigue igual, para el 2050 se espera que haya 9.500 millones de habitantes, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas. La sobrepoblación trae consecuencias negativas al medio ambiente, como por ejemplo el agotamiento de los recursos naturales. Cada año el déficit de recursos naturales aumenta, ya que estos son limitados y el planeta no puede regenerarlos al mismo tiempo que los estamos consumiendo. Otra consecuencia negativa sería la degradación del medio ambiente. El enorme consumo de recursos naturales nos lleva a la destrucción de los ecosistemas. El carbón, el petróleo, el gas natural se están agotando poco a poco y estos son recursos no renovables. Otras consecuencias negativas se podría mencionar el desempleo y el encarecimiento del coste de la vida. Las 5 ciudades más pobladas del mundo actualmente son: en primer lugar se encuentra Tokio, Japón, con 38.140 millones de habitantes. En segundo lugar está Nueva Delhi, en la India, con 26.654.000 habitantes. En tercer lugar se encuentra Shanghái, en China, con 24.484 millones de habitantes. En cuarto lugar está Mumbai, en la India, con 21.357.000 habitantes. Y en último lugar encontramos a Sao Paulo, en Brasil, que cuenta con 21.297 millones de habitantes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Samuel Boch y el día de hoy les voy a exponer el tema la degradación de los árboles. Antes de iniciar con el tema es importante aclarar dos definiciones. La primera definición es deforestación y la segunda definición es degradación. ¿Cuál es la diferencia? La deforestación se define o se traduce como la disminución de la superficie cubierta del bosque, pero no tratando o no manipulando de mal manera el suelo en que éste se encuentra. O sea, la deforestación es la tala de los árboles y la disminución de estos sin dañar el lugar o el suelo en que se encuentran. Sin embargo, el problema que enfrentamos hoy en día es la degradación. La degradación no se caracteriza por la disminución únicamente forestal, sino se caracteriza por la disminución y maltrato de los suelos, la calidad de su estado respecto a un elemento del ecosistema forestal. Es decir, la degradación se define
por no solo talar los árboles, sino maltratar los suelos en que se encuentran. ¿Cuál es el problema de la degradación? La degradación es uno de los mayores impactos y pérdidas de las superficies, causando así que se pierda más del 70% de los animales y plantas que viven en los bosques de la tierra. También puede la degradación causar pérdidas de grandes y extensivas áreas de bosques. ¿Por qué se pierden estas áreas? Porque la degradación no solo tala los árboles y los disminuye, sino también se carga de que el suelo en que estos se producían anteriormente se quede inútil. Ahora bien, ¿por qué es un problema la degradación? La degradación en muchos países, por costumbre, por tradición o por las características que se tengan en ese terreno, se acostumbra a quemar los terrenos. Tal es un caso en Guatemala, se le conoce como la rosa. ¿Por qué? Muchos agricultores piensan que al quemar terrenos limpian la mayoría de los bichos que matan sus plantas, también desinfectan o limpian la mayoría de legumbres malas. Sin embargo, se ha demostrado que al quemar los suelos lo único que se consigue es generar nuevos ecosistemas, o sea, en lugar de deshacerse de los bichos, crean nuevos y dejar más estéril de lo que ya anteriormente quedó el suelo. ¿Cuál es el gran problema con la degradación? Al quemar los lugares o al no dejar un lugar que pueda ser capaz de procesar todos los gases que se liberan constantemente en las ciudades, se forman los famosos gases de efecto invernadero, también conocidos como GEI. También estos gases, entre ellos, se pueden generar nuevas áreas de descultivo. ¿Qué es una área de descultivo? Una área de descultivo es un área que, a pesar de que la intentemos tratar o tratemos de plantar algún área de bosques, algún área de plantas, algún área de cualquier semilla, esta no va a dar ningún fruto, sino va a generar más bichos, porque el área en que se encuentra ya no es apta para poder producir esa especie de plantas. Entre los gases más conocidos de los GEI está la liberación de partículas de material diverso y gases de monóxido y dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono, dioxinas, furanos, que contribuyen al alimento de la morbiotabilidad, que también es conocido por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estos gases a su vez también provocan el efecto invernadero, lo que provoca que se derritan los polos, así liberando más gases tóxicos. En cifras, para el mundo tropical y subtropical se ha calculado que una deforestación anual de 11.2 millones de hectáreas alrededor de 1980, es decir, que el 0,6% de la superficie forestal es estimada en 1.935 millones de hectáreas, de los cuales 1.200.000 millones de hectáreas de bosque denso. La agricultura termina forestando. Pero el problema no es forestar, sino el problema, como ya dijimos, es la degradación, porque la deforestación nos asegura que próximamente habrá nuevos árboles, o que por lo menos el suelo en que se encontraban anteriormente estos no será dañado, sino servirá para la regeneración. Estamos acostumbrados a pensar que el gran problema es la deforestación. Sin embargo, gracias a las definiciones anteriormente dadas, deducimos que el problema no es la deforestación, porque la deforestación nos asegura que próximamente habrá un árbol o por lo menos una señal de vida en el suelo donde anteriormente se encontraban los árboles. El gran problema es la reducción, que lo único que causa es dejarnos sin más árboles, dejándonos más expuestos a los gases anteriormente mencionados y dejarnos sin lugares donde se puedan volver a plantar. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se les da a este problema? Las soluciones más factibles serían cuidar el suelo, o sea, llegar a una reforestación que, aunque se talen los árboles, se cuide y se trate el suelo para que se puedan volver a nacer estos árboles, o sea, plantar árboles. La segunda solución sería reciclar. Sin embargo, la utilización de productos plásticos nos ayuda a prevenir que los suelos se queden totalmente secos. Gracias.
Muy buen día, mi nombre es Fernando Mora y el día de hoy les hablaré sobre los problemas del medio ambiente ponen en riesgo la biodiversidad hasta llegar al punto de peligro de extinción de especies. La devastación de la biodiversidad es uno de los problemas más significativos del planeta. Se ha ido haciendo conciencia de ello, pero un estudio reveló que hasta la fecha señala que hay más de 1.000 millones de especies en peligro de extinción. Prácticamente la biodiversidad está amenazada y por ello influye y afecta en nuestras vidas. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de los problemas de la biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impactan a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Los ecosistemas más sensibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o poco productivos. Otras causas para la pérdida de biodiversidad son la contaminación, la sobreexplotación, cambio climático y la introducción de especies exóticas e invasoras debido al contrabando de las mismas. Este es el caso de llegar hasta el peligro de extinción. Por ello, este es el caso del oso polar. La pérdida de su hábitat, que es el hielo marino, debido al cambio climático, es la mayor amenaza para la supervivencia de los osos polares. Sin embargo, también enfrentan otras amenazas, los cuales son el conflicto que hay con los humanos sobre la caza de ellos y sobre todo su alimentación, ya que debido al cambio climático las focas y otras especies marinas que eran fuente de su alimentación ya no llegan a la zona en donde se encuentran estas criaturas y eso ha generado una gran desnutrición y menor reproducción para los osos polares. En la pandemia acá hubieron grandes ventajas en lo que es para el ambiente, pero una de las desventajas fueron que a causa de la pandemia la generación de los residuos hospitalarios se ha incrementado de forma exponencial. Todos estos residuos no pueden ser reciclados y su destino será bien vertederos o bien incinerados. Algunas de las formas en las que puedes contribuir a solucionar los problemas del medio ambiente y a frenar el cambio climático son el ahorro de energía, el reciclaje de residuos o el cuidado del consumo del agua o de luz de tu hogar. Asimismo, inculcarle a los niños lo importante que es la fauna y flora de nuestro planeta Tierra. Recuerda que si estos problemas no se llegan a una solución pueden tener graves consecuencias a futuro, de manera que no podamos retroceder y atenernos a las consecuencias. Gracias. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Los alumnos de quinto bachillerato en computación, acompañados con su profesor del área de química, Eric Marroquín, tuvieron a bien hablarnos y exponernos sobre un tema de gran trascendencia y muy relevante. El Día del Medio Ambiente debe involucrarnos a todos. Cuando hablamos de nuestro entorno natural, la flora, la fauna, los recursos renovables y no renovables, todos los diferentes componentes del medio que nos rodea, debemos considerarlos como lo que son, el beneficio para el ser vivo. Lamentamos que en la actualidad no nos preocupamos
por todo nuestro entorno y la deforestación, la contaminación de las aguas, la basura y todos los demás elementos que están afectando al medio ambiente nos preocupa. Los chicos de Quinto Baco tuvieron a bien hablarnos de datos, darnos datos, exponernos en referencia a este importante tema. Les agradecemos a ellos por su participación, profesor Eric igual, por esta exposición, y todos recordemos, debemos apoyar, debemos promover un mejor entorno y cuidar nuestro medio ambiente. Buen día tengan todos. Gracias.